McFlys, bienvenidos a este videazo que es para ti, así no seas tan fan del videojuego o lo hayas jugado 48 veces. ¡Yo estoy entre ellos! Y antes de comenzar, no olvides suscribirte con campanita si todavía no lo haces para que formes parte de esta comunidad McFly, la más desarrollada de todo internet, y para que no te pierdas ningún video de Marvel y ahora de The Last of Us. Si quieres que siga hablando de The Last of Us, deja un buen like al video para seguir haciendo análisis y videillos de cada capítulo. ¡Solo háganlo! La primera diferencia la encontramos en el puro inicio de la serie, porque la serie va a estar comenzando en el año 1968 con una secuencia que nunca existió en el videojuego, y estamos hablando de estos científicos que aparecen en un programa de televisión hablando sobre los hongos y lo que ocasionaría una pandemia si estos hongos llegan a infectar a los humanos. Eso no se nos ocurrió jamás, señor. ¡Qué miedo! Realmente esta explicación nunca hizo falta en el videojuego, así que podríamos pensar que tampoco hacía falta en la serie, pero sí se agradece que den un poco de contexto extra sobre los hongos, sobre todo para los nuevos espectadores. De hecho, lo más interesante es que estos hongos van más allá de la ficción y en la realidad existen cosas como esas, hongos que infectan, por ejemplo, insectos y los dejan por ahí medio muertos como zombies, pero que no han alcanzado obviamente a infectar a humanos. Ahí en The Last of Us se hacen la pregunta, ¿qué pasaría si sí infectaran a los humanos? Pues nos podemos hacer la misma pregunta en la vida real porque esos hongos existen. Pero todo puede ser posible en un multiverso. De las principales diferencias que tiene la serie con el videojuego es que se le da un poco más de contexto a los personajes en la serie que en el videojuego. Por ejemplo, en el videojuego Joel llega tarde a su casa y Sarah le regala el reloj de cumpleaños y después se queda dormida viendo la televisión, y realmente todo sucede súper rápido sin ningún contexto ni trasfondo para los personajes, mientras que en la serie se tomaron más tiempo para profundizar a Sarah. Vimos cuando ella fue a la tienda de relojes para conseguir el regalo de su papá, y también vimos un montón de cosas que no salen en el juego, como que ella visita a los vecinos, esta viejita que hace galletas, el perrito, esta otra viejilla que es una de las primeras infectadas del barrio. Disfrute de su vejez. Lo haré. Sarah yendo a la escuela y viendo a un montón de aviones pasando por el cielo y un montón de más cosas que no suceden en el videojuego y que aquí en la serie se agradecen un poquito para poder conectar un poco más con los personajes. Otra diferencia bastante importante es que en el videojuego Sarah recibe una llamada de su tío Tommy, quien está ya bastante asustado y le pide que le pase a su papá el teléfono, pero Joel simplemente no está en la casa y en el videojuego no explican por qué salió. Mientras que en la serie quien recibe la llamada es directamente Joel, y aquí nos cuentan que Tommy está en la cárcel y que Joel tiene que ir a la cárcel a pagar la fianza porque tuvo una pelea en un bar o algo así, y esto es algo completamente distinto al videojuego. En el videojuego Tommy nunca estuvo en la cárcel y Joel nunca tiene que ir a pagar la fianza, pero en la serie esto está bastante cool porque le dan un motivo a Joel de por qué salió de la casa. Inteligente, ¿no? En el videojuego Joel entra de la nada a la casa, le dice a Sarah que retroceda y un vecino rompe la ventana ya estando infectado, así que Joel le dispara. Esto jamás pasa en la serie. En la serie tenemos escenas muy distintas donde el perrito llega asustado a buscar a Sarah, ella lo intenta devolver a su casa y yo estaba como, no lo devuelvas. Y estaba muy preocupado por lo que le fuera a pasar a ese perrito, porque el perrito no existe en el videojuego. Y yo dije, si van a poner un perrito en la serie solo para matarlo, es que los guionistas... Tranquilízate. No tengo intenciones de tranquilizarme. Pero bueno, en la serie el perrito se escapa y Sarah entra a la casa de sus vecinos, donde observa a esta vieja comiéndose a otros viejos con la boca llena de pelos, así bien asqueroso. Y es una escena bastante brutal y que nunca apareció en el videojuego, así que ahí tenemos otra diferencia bastante puntual. ¡Qué asco! En la serie Joel llega al barrio después de sacar a su hermano de la cárcel y le pega un tubazo en la cara a la viejita infectada, algo que, como les dije, no pasa en el videojuego porque estos vecinos no existían en el videojuego, pero sí conservaron la esencia de la reacción de Sarah, porque en el videojuego ella se sorprende de que su papá le haya disparado a un vecino y en la serie ella también se sorprende de que su papá le haya dado un palazo en la cabeza a la vecina. Le disparaste. La mataste. ¡La mató, loco! Pero a partir de que se suben en el carro, ahí sí comenzamos a ver un montón de similitudes, sobre todo porque una de las mejores cosas que hace la serie es que algunas escenas las rodaron para que la perspectiva sea muy parecida a la de un videojuego. Entonces en el videojuego, por ejemplo, cuando vamos en el carro todo nos lo muestran desde la perspectiva de la niña, y en la serie hacen exactamente lo mismo. La cámara está desde la perspectiva de Sarah para que veamos todo a su alrededor. Entendí la referencia. Aquí básicamente es el mismo contexto, ellos van en el carro huyendo del barrio
videojuego, aparece una casa incendiada en el videojuego y también aparece una casa incendiada en la serie. En el videojuego Sarah pregunta que si ellos no están infectados, en la serie también lo hace. En el videojuego aparecen unas personas con un niño pidiendo ayuda y Joel dice que no paren, que sigan adelante, y en la serie pasa exactamente lo mismo. Tienen un niño. También nosotros. No frenes, Tommy. Sigue conduciendo. Tienen un niño, Joel. Nosotros también. Entendí la referencia. Y hasta cierto punto en la ciudad el caos está sucediendo exactamente igual, pero aquí tenemos una diferencia bastante puntual del videojuego con la serie. Y es que en el videojuego todo se empieza a ir al carajo porque un carro choca al carro de Joel y así es como Sarah se lesiona el tobillo, mientras que en la serie pasa algo mucho más impresionante. No lo choca un carro, sino que casi les cae un avión encima. Ahí sí superaron un poquito al juego. Esta vez te mamaste, Peter. Pero bueno, tanto en el videojuego como en la serie Sarah se lesiona el tobillo, así que Joel tiene que llevarla cargando y aquí las cosas van sucediendo de forma muy parecida. La principal diferencia es que en la serie solamente hay un zombie que persigue a Joel y a Sarah por la cafetería hasta que un policía los salva, mientras que en el videojuego la caminata con Sarah es muchísimo más larga y tienen que lidiar con muchísimos más zombies que en la serie, así que en el videojuego la caminata es muchísimo más peligrosa. Pero ahí McFly viene la hora SAT, el momento más triste, y ahí sí pasa exactamente igual en el videojuego que en la serie. Porque este soldado comienza a apuntar a Joel y recibe órdenes del superior para que le dispare a los civiles sin importar quiénes sean. Las escenas aquí son prácticamente idénticas. Joel no sabe qué hacer, se da la espalda para intentar evitar de que le disparen a su hija, pero igual le disparan, ambos caen y cuando ya el soldado está a punto de matar a Joel, igual que en el videojuego, Tommy le dispara en la cabeza al soldado y le salva la vida. ¡Qué buena noticia! Pero también, al igual que en el videojuego, aquí viene la parte más sad. Porque Sarah sí recibió unos cuantos disparos en el estómago. El dolor es impresionante cómo actúa la chica, el dolor, cómo no se puede ni mover y va agonizando lentamente en los brazos de su papá. En el videojuego nos dolió, en la serie nos dolió la tremenda actuación de Pedro Pascal. Ya sabíamos lo que iba a pasar, pero aún así lagrimotas de macho. Señorita Betty, ¿tiene un violín? Nuestra Sarah se nos muere y este apenas era el preludio o el comienzo de toda la historia, 20 años antes de que suceda el resto de lo que vamos a ver. Ahí hay otra diferencia en la cronología porque el videojuego es más viejo, así que la cronología del juego no sucede en el año 2023, sino que sucede en el año 2013. Obviamente, un detalle súper importante a valorar es que la música de la intro en la serie es exactamente igual a la del videojuego, lo cual nos transporta y nos llena de nostalgia a todos los jugadores. Y esa guitarra que conectó con tantas personas en el videojuego tenía que volver a conectar con todos los espectadores en la serie, así que se agradece que hayan dejado la misma musiquita. 20 años después continúan las diferencias porque en el videojuego simplemente vemos que Joel se despierta y por ahí llega Tess con su ojo maltratado y tampoco le da mucho contexto a Joel, simplemente le dice que unos tipos la golpearon pero que no es para tanto. Mientras que en la serie, así como le dieron más contexto a Sarah al principio, aquí también le dan más contexto a Tess y podemos ver cuando a ella le están ahí como interrogando y podemos ver quiénes fueron los tipos exactos que le pusieron el ojo de esta forma. Toda esta explosión y todo esto de los policías sorprendiendo a Tess y tirándola al piso, eso nunca pasó en el videojuego, pero al igual que con lo de Sarah se agradece el contexto adicional. Las diferencias siguen siendo muchísimas, porque por ejemplo en la serie vemos que Joel por ahí es medio amigo de un policía al que le trafica cosas y le da pastillas. No usen drogas. Mientras que en el videojuego Joel no es amigo de ningún policía, que va a estar afectando más adelante, porque ya al final del capítulo cuando Joel mata al policía es impresionante que sea su amigo, pero para no adelantarnos vamos a seguir con la cronología de la serie. No usen drogas. Aquí en la trama de la serie, Joel y Tess más que todo hablan de conseguir unas armas y una batería para rescatar a su hermano Tommy, pero en la serie ya comenzaron a omitir un montón de cosas de la parte jugable. Por ejemplo, en el videojuego, aquí ya es donde tomamos el mando y nos vamos caminando con Tess, tenemos que agarrar unas tablas y ponerlas por ahí para cruzar caminos, ir subiendo paredes, escalando, etc. Obviamente, hacer esto en la serie sería un poco complicado, no van a poner una escena de 5 minutos de Pedro Pascal agarrando una tabla y pasándosela a Tess para que puedan cruzar un camino. ¿Por qué no? Y una parte también muy importante que estuvieron omitiendo es el tema de las esporas. Vemos que en la serie Joel y Tess sí se meten a un sitio donde aparece un cadáver por ahí todo infectado reciente. En el videojuego aparece un cadáver muy parecido, pero algo que sí hizo falta en la serie para mí fue ver a Joel poniéndose su clásica mascarita de oxígeno antiesporas para poder estar explorando todos estos lugares sin infectarse. ¿Qué escritores tan flojos?
Lo peor es que por el hecho de que no haya esporas, no pudieron adaptar ciertas escenas que son muy impresionantes, como por ejemplo en el videojuego cuando este policía dice que se le rompió su máscara de oxígeno y que por favor acabaran con su sufrimiento antes de que se convirtiera. Ante esto, Joel tiene que sacar la pistola y volarle la cabeza. Esto no pudo ser posible hacerlo en la serie porque no existen las esporas y no tendría sentido que un policía se infecte solo porque se le rompe la máscara. ¿Qué escritores tan flojos? Entonces la serie continúa avanzando, pero omitiendo muchísimas cosas de la parte jugable del videojuego. De hecho, vamos a ver si en futuros capítulos Joel, por ejemplo, hace ciertas referencias a cómo pelea en el videojuego y si sigilosamente va a comenzar a asfixiar tanto a los hombres como a los infectados, así como lo hace en el videojuego. Y también el tema de los vendajes. En el videojuego obviamente utiliza los vendajes para curarse. La serie tiene que ser algo más realista, pero sí estaría cool ver unas cuantas referencias a las muertes sigilosas y también al tema de los vendajes, solamente como para homenajear el videojuego. ¿Qué escritores tan flojos? Justo aquí pasamos al tema de Ellie, que también es una de las cosas más diferentes, el tema de cómo presentaron al personaje en la serie con respecto al videojuego. En la serie nos metieron este montón de escenas que nunca aparecieron en el videojuego, como que Ellie estaba amarrada y llegaba una tipa que la hacía contar hasta 10 y después llegaba Marlene y la soltaba y le daba su cuchillo. Todo esto no existe en el videojuego. En el videojuego más bien sucede que Marlene se encuentra antes con Joel y con Tess y comienzan a caminar juntos. Aquí es donde Marlene comienza a desangrarse y hasta después encuentran a Ellie, quien nunca estuvo atada en el videojuego. ¡Mira lo que hiciste, Barry! Pero al final, a pesar de estas diferencias, el trato que hace Joel con las luciérnagas es exactamente el mismo. Tienen que llevar a Ellie de un punto A a un punto B y cuando se le entreguen a las luciérnagas en el otro lado, entonces las luciérnagas les van a dar algo a cambio. Entonces el trato es el mismo y tanto en la serie como en el videojuego, Ellie tiene que irse con Joel a regañadientes. Y como les digo, las cinemáticas sí que las respetaron y sí que son prácticamente iguales, porque cuando Joel llega con Ellie a esta habitación y se queda dormido en el sofá, las secuencias son exactamente iguales, hasta los diálogos son iguales. ¿Qué haces? Mato el tiempo. Bueno, ¿y qué se supone que haga yo? ¿Qué estás haciendo? Mato el tiempo. ¿Y qué se supone que haga yo? Tu reloj está roto. Tu reloj está roto. Sí, entendí la referencia. Y si quieren que les dé mi opinión sobre Ellie, me parece que la actuación de la chica estuvo súper bien y sí me la creí que fuera Ellie. No se parece demasiado físicamente, eso sí lo sabemos, pero al final la esencia de Ellie definitivamente la tiene. Es una niña que por momentos se ve asustadiza, pero después es una badass y la actuación está bastante brutal. Deja un comentario si también estás de acuerdo. ¿Tú qué dices, Maurice? 50-50. Y justo aquí nos vamos acercando hacia el final del episodio, donde también hay muchas diferencias pero también muchas similitudes. Después de la primera caminata de Joel con Ellie, en el videojuego vemos que ellos son sorprendidos de la nada por dos policías, un policía hombre y una policía mujer. Mientras que en la serie lo que pasa es que ellos tres se encuentran con un policía orinando y resulta que este policía es el mismo amigo de Joel con el que estuvo haciendo negocios oscuros. ¡Mira lo que hiciste, Barry! Por eso es que en este caso sí me parece más impresionante la escena de la serie que la del videojuego, porque tiene un poco más de peso emocional el hecho de que Joel conozca al policía y lo tenga que matar a golpes. Además de que en la serie le meten como este flashback de cuando él ve al policía y se acuerda de cuando le mataron a la hija, y esto no sucede en el videojuego, así que siento que esta secuencia en particular de los policías salió mejor en la serie que en el videojuego. ¿Tú qué dices, Maurice? 50-50. Aunque algo que pasa casi exactamente igual es el hecho de que aquí es donde descubren que Ellie en realidad estaba infectada y por eso es que ella le clava un cuchillo en la pierna al policía que le estaba examinando. Tanto en la serie como en el videojuego, Ellie les explica que esa mordida que tiene ahí es de hace más de 3 semanas, por lo que ella es inmune y por eso es que mantenerse viva y llegar hasta el otro punto es tan importante. Y justo ahí, McFly, el gameplay continúa. Ahí ya vamos a salir del muro y vamos a comenzar ya a encontrarnos con más infectados, con chasqueadores y con un montón de cosas épicas, pero en la serie es donde justo cortan el episodio 1 y vemos estos edificios que son idénticos a los del videojuego. Oigan, esperen, ¿qué pasa después? Si quieren saber qué es lo que sigue, pues nada más tienen que volver a jugar, pero los que solo están viendo la serie tendrán que esperarse a cada domingo a que salga un episodio nuevo que seguramente mantendrá la misma dinámica. Va a respetar al 100% la historia, las cinemáticas, muchas van a ser iguales, van a respetar los diálogos, etcétera, pero sí van a tener ciertas diferencias en las historias. Puede que no todas las muertes sean exactamente iguales, como el tema del policía, y esto da un plus adicional para que nos emocionemos de que sí nos vamos a encontrar con cosas nuevas en la serie y que no todo es una copia 100% idéntica al videojuego. ¿Qué pasa después? Dejen un buen like al video para saber que quieren que siga subiendo más contenido de The Last of Us. Si les gusta mucho, voy a seguir subiendo cada lunes los videos de los episodios que salgan los domingos. Nos vemos en la siguiente.
gente, y así estamos con el tema de las variantes. A veces soy peli Marvel nada más, pero otras veces soy peli zombie. Se volvió canon de golpe. ¿Ustedes cómo quieren llamarle a esta variante? ¿Peli zombie? ¿Pelijuegos? Todo puede ser posible en un multiverso.